Amigos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Cultura Perú. Y el día de hoy, con una entrevista que ha sido muy esperada y muy anunciada también. Contamos con la presencia de un amigo personal. Él es economista, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con una maestría en gerencia social en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es uno de los analistas políticos más reputados del sur del Perú. Es especialista en comunicación estratégica y gestión de conflictos socioambientales. Actualmente es director de la revista de análisis y opinión Apuntes a Lápiz del Grupo Desarrollo y Comunicación SAC. Es columnista de la prensa regional y comentarista de diversos medios de comunicación escrita, radio y televisión. Vamos a dar pues la cordial bienvenida a Julio Failó. Julio, bienvenido a Cultura Perú. Buenas noches, Milton. En todo caso, agradecerte tu deferencia. Después ya de un buen tiempo nos volvemos a reencontrar justamente para hablar sobre la coyuntura electoral, que es el tema que prácticamente no hemos tratado en su integridad en esta nueva publicación que se llama Apuntes a Lápiz de Grupo Desarrollo y Comunicación. Así es, Julio, y para todos nuestros amigos, efectivamente, el Grupo de Desarrollo de Comunicación SAC acaba de publicar y estamos haciendo hoy precisamente para toda la región Moquegua el lanzamiento de manera oficial. Tenemos la primicia directamente de esta publicación escrita por Julio Failó titulada Apuntes a Lápiz, que contiene pues toda la coyuntura electoral y el análisis del electorado hacia las próximas elecciones del 11 de abril, referidas específicamente al tema presidencial. Bueno, Julio, quiero que de alguna manera nos des un panorama general y que de alguna manera nos puedas contextualizar el momento político que vivimos actualmente frente a estas elecciones presidenciales y congresales. ¿Cómo se presenta en esta oportunidad? Ok, gracias, Milton. En realidad, esta es una de las elecciones más complejas que en lo personal yo he podido vivir. O sea, he vivido épocas bastante críticas en términos políticos, pero esta es una de las más complejas, ¿no? Estas elecciones van a estar enmarcadas dentro de un contexto de mucha desconfianza, ¿no? De los electores frente al deterioro de la clase política en general, ¿no? Esto básicamente tiene que ver con los escándalos que cada día uno es más grave que el otro, donde están involucrados casi todos los partidos políticos, ¿no? Uno de ellos, podríamos decir, se inicia con el golpe de Vizcarra, después de obviamente de los escándalos de Odebrecht, ¿no? El golpe de Vizcarra en plena crisis económica y sanitaria ha sido un elemento fundamental. Esto generó incluso que tengamos 3 presidentes en menos de una semana, ¿no? Lo otro que podemos visualizar es el uso indebido de las vacunas por parte de un sector privilegiado, al que le denominaron el vacunagate, ¿no? Y también la amenaza permanente del Congreso para vacar al presidente Sagasti, ¿no? Y esto no solamente va a generar una inestabilidad política, sino también un incremento del rechazo de la población. Este rechazo que tú mencionas, podríamos graficarlo aquí, ¿verdad? Aquí podemos esbozar cómo es que se ha venido comportando el tema del ausentismo y del voto nulo blanco en los últimos tiempos. Cuéntanos de este gráfico, Julio. Sí, efectivamente, ahí nosotros podemos visualizar, por un lado, hacia el lado izquierdo que tú acabas de graficar, en el año 2000 había un 19%. Esto está asociado en realidad a la desconfianza, ¿no? Este 19% era algo así como del año 2000, donde suceden todos los escándalos del fujimontesinismo, ¿no? Un escándalo tremendo. Eso obviamente hace que este año los niveles de confianza lleguen a un límite. Hubo fraude, recuerdas, en las elecciones, ¿no? Esto, el año 2001, cuando retorna la democracia, empieza a bajar lentamente hasta el año
2006, donde llega a su punto más bajo, que es el 11%. Luego empieza a remontar en el año 2011, 2016 y 2020, ¿no? En el año 2011 teníamos 16%. En el 2016, que fueron las elecciones presidenciales, fue de 18%. Y en el año 2020 llega a un pico. Y esto es importante recalcarlo porque ha sido, o sea, la gente ve esta crisis política como mucho mayor que la del año 2000. O sea, estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Algo parecido ocurrió con el voto nulo, blanco, ¿no? En el año 2000, bueno, si bien es cierto, había sido relativamente bajo, en el año 2000, por el retorno de la democracia en el año 2000, sube ligeramente un 9%, pero en el año 2006, cuando hay una polarización entre candidaturas, Alan García retorna nuevamente al país, compite en las elecciones con un candidato que era polémico, acusado de chavista, ¿no? Entonces, estos elementos también configuran un incremento del voto nulo. Llega incluso a 16%, ¿no? Esto en el año 2016 se incrementa al 18%, para el 2019 en las elecciones congresales alcanza su pico a 19%. Wow. Si tú sumas estos dos elementos, estos dos componentes, te vas a dar cuenta que la situación ya es, digamos, bastante seria, ¿no? Entonces, claro, creo yo que hay que empezar a preocuparte de lo que está sucediendo, ¿no? Esto que yo te estoy graficando no está incluyendo los últimos acontecimientos, o sea, no está incorporando dos cosas que para nosotros nos parecen fundamentales. Una es el tema del ausentismo, que puede ser incrementado por el tema de la pandemia, y lo otro, el incremento de la desconfianza producto justamente del vacunagate y de todos estos elementos de contexto que te acabo de mencionar, ¿no? Julio, en tu revista estás clasificando de alguna manera a tres segmentos a los cuales les ha llamado pelotón superior o el de mayor tendencia de favoritismo, un pelotón intermedio y un pelotón un poco más bajo. Vamos a hablar de ellos. Cuéntanos un poco del pelotón superior. ¿Quiénes congregarían a este pelotón que va, digamos, a la cabeza de toda esta tendencia electoral? Mira, aquí lo que nosotros hemos podido ver con mayor claridad son tres tendencias que se van configurando, ¿no? Una de ellas es la caída de Forsyth y de Guzmán. Son los candidatos que han decrecido. Luego vamos a explicar por qué. Luego está la irrupción y el crecimiento del Lescano, y el otro elemento es lo que mencionábamos, ¿no? La posibilidad de una balanza de votos nulos y blancos producto de la desconfianza, ¿no? Si a ello nosotros le agregamos la tendencia creciente del ausentismo que viene ya desde hace 20 años y que podría agravarse por el temor al contagio del COVID, como te señalaba, ¿no? La situación se presenta como crítica. Y yo creo que estos elementos pueden poner en riesgo la legitimidad no solamente de las elecciones presidenciales y congresales, sino también de los dos candidatos que posiblemente puedan pasar a una segunda vuelta electoral, ¿no? Aquí tenemos un cuadro, ¿no? Un cuadro, una tendencia justamente de George Forsyth, quien va a la cabeza de este grupo. Sin embargo, el comportamiento de su electorado, pues, ha ido decreciendo, ¿no? Llegando a un punto rojo acá de un 11%. Efectivamente, Forsyth, como te señalaba, era uno de los candidatos que iba bajando permanentemente, ¿no? En el año, como tú lo señalas en el cuadro, en el año 2000, en agosto del 2020, Forsyth tenía 25%. Entonces él ha ido bajando a un ritmo de 3% en promedio. Se logró estabilizar un buen tiempo entre los meses de septiembre y octubre, perdón, en los meses de noviembre
a enero él logra un nivel de estabilidad del 17%, ¿no? Y en el último mes de febrero, que está concluyendo, cayó en 11%, ¿no? Nosotros explicamos esta caída estrepitosa, básicamente obedece a la evidencia de sus capacidades como estadista, ¿no? Sobre todo, esto es más notorio en el segmento juvenil, que es donde cae el 10%. O sea, es el segmento, ¿cómo se llama?, donde su caída es más pronunciada, ¿no? Y al parecer los jóvenes van a ser más exigentes y menos dispuestos a regalar el voto a cualquier candidato, ¿no? Así es. No sé si podemos mirar el otro cuadro que se refiere básicamente al Lescano, ¿no? En Aquí el estamos. caso del Lescano, por ejemplo, él venía desde hace mucho tiempo estancado, tenía más o menos 3% desde el año pasado. Él empezaba a subir en realidad los 2 últimos meses, cuando tú puedes, ahí es bastante notorio, la pendiente, él llega a un 10% muy rápidamente, sobre todo en este último mes, ¿no? Ahora, este crecimiento básicamente se explica porque, digamos, Lescano es el que mejor se alinea con los miedos, con los problemas que la población percibe con respecto ¿no? Por ejemplo, a la gente le preocupa la corrupción, y Lescano ha sido uno de los congresistas que ha sido muy duro con respecto a los que blindaban la corrupción y a los propios corruptos propiamente, como Chávarri, por ejemplo, uno de ellos, los Cuellos Blancos, ¿no? Recuerda cómo en el Congreso él fustigaba muy duramente el blindaje, cómo cuestionaba a los apristas, a los fujimoristas. Eso queda en el imaginario colectivo, ¿no? El otro elemento que nosotros vemos y que es algo importante es el discurso de Lescano. Es un discurso muy radical de cuestionamiento a las grandes empresas, ¿no? En un momento en la que las empresas pues tienen un serio problema de imagen, ¿no? Estos elementos empatan muy bien con el electorado que ahorita está exigiendo cambios, ¿no? Sobre todo en materia económica. Ahora, si esas tendencias se mantienen, lo más probable es que Lescano pase a la segunda vuelta, Ah, definitivamente. pero hay quienes están pisándole los talones y de alguna manera no son nada despreciables, ¿no? Tenemos aquí a Keiko Fujimori. Sí, bueno, con Keiko en realidad he escrito regular con respecto a nuestra hipótesis, es que por la población, la percepción de la población es que no es la única candidata fujimorista. No sé si tú has escuchado a mucha gente que dice que el fujimorismo ha presentado 3 y hasta 4 listas, ¿no? Wow. Para poder copar el Congreso, ¿no? Dice, bueno, el plan B es de Soto, el plan C es Aliaga, y el plan D era Sillones, que salió del escenario electoral, y que la titular era Keiko Fujimori, ¿no? Ahora, esto de hecho le perjudica. Yo en lo personal no creo que sea así, porque nadie es tan torpe como para poder hacer eso, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que ahora ahí está empezando, ha compite con el voto fujimorista, compite con De Soto, compite con López de Aliaga. Y lo que pase con uno de ellos le va a favorecer o le va a perjudicar el pase a la segunda vuelta de Keiko electoral. Cuando Keiko plantea la estrategia de cambiar la K por Fujimori a 2021, también cuando ella plantea o anuncia que va a indultar a su papá, incluso va a imponer la mano dura. Es más, la última vez la hemos visto paseándose en un tractor. O sea, está tratando de recurrir al pasado, al voto duro fujimorista, ¿no? Entonces, esto de hecho
es más complicado por la presencia de estos dos candidatos, ¿no? La mayoría de analistas políticos, por ejemplo, estiman que el voto duro fujimorista está entre el 15 y el 20%, ¿no? Entonces, si esto fuera cierto, ya copó finalmente el fujimorismo su cuota, ¿no? O sea, en el entendido que Keiko tiene 8%, ¿no? El de Soto, si no me equivoco, tiene 5%, ¿no? Y 3% tiene López Aliaga, que es el que está en una tendencia creciente. Entonces, está relativamente más copado y resulta más difícil que puedan pasar, porque si ellos se reparten los votos que queda en partes iguales, es difícil que puedan pasar. Pero de hecho hay que tener en consideración, por ejemplo, el anuncio de Hernando de Soto de que le daría un espaldarazo a la persona que acoja su plan de gobierno, ¿no? Ahí obviamente se están jugando los egos colosales, ¿no? Lo otro también recuerda que la salida de López Aliaga, también una posible salida, porque él ha sido cuestionado, ¿no? Pero también hay que visualizar de que el cuestionamiento de Forsyth le va a afectar. O sea, definitivamente, cuando alguien tacha en su lista, la gente está empezando a ver otro tipo de opciones, claro, ¿no? Claro. Vemos, Julio, hay una candidata que también conforma este primer pelotón al que tú has denominado así, y que en elecciones pasadas estuvo por muy poquito a puertas de luchar en una primera vuelta, ¿no? En una segunda vuelta, perdón. Sin embargo, se quedó por pocos votos, ¿no? ¿Cuál es el panorama actualmente de Verónica Mendoza? mira, ella está en una encrucijada, definitivamente. O sea, ella ha estado actuando como si estuviera en segunda vuelta. Y ese es un problema para ella. El haber anunciado de que va a tender puentes con los grandes empresarios, al parecer esto no le ha caído bien al electorado izquierdista, que está más acostumbrado a un discurso radical, antisistema y antiempresarial, ¿no? Ahí me parece que Lescano se ha apropiado de ese discurso radical de izquierda, ¿no? Sobre todo en el sur. Ahí, si tú revisas las encuestas, te vas a dar cuenta que él ha desplazado a Verónica Mendoza del primer lugar. Él tiene 20% ahorita, según la encuesta de Ipsos Apoyo. Y en el caso de Verónica, tiene 10. Lescano tiene 20 y ella tiene 10, ¿no? Cuando Ahí, antes el sur era el bastión de Verónica Mendoza, ¿verdad? ah, efectivamente, efectivamente. Si tú ves, ella de agosto a diciembre ha subido del 4 al 7%, donde, bueno, tuvo un crecimiento casi de un punto al mes, ¿no? Y Claro. luego de ahí se ha venido estancando y en esta última encuesta ha subido apenas un punto, ¿no? Y en realidad, si tú te pones a pensar, es la única candidata que está corriendo prácticamente sola, porque no aparece, Ollanta aparece muy frágil, el caso de Pedro Castillo, si bien el sitio está creciendo, pero todavía no es significativo, y el cura Arana prácticamente está desaparecido, ¿no? O sea, parece que le hubiera dado el COVID, ¿no? Entonces, Mendoza está complicada porque ella está preocupada más por moderar su discurso pensando en una segunda vuelta. Pero así como van las cosas, la situación, si ella no cambia su estrategia, yo estimaría que podría quedar fuera de carrera, ¿no? En el segundo pelotón, al cual has denominado así, podemos ubicar algunos personajes muy conocidos, ¿no? Dentro del cual a mí particularmente me sorprende encontrar aquí a un Julio Guzmán, quien en elecciones pasadas también pudo haberse ubicado en los primeros lugares, ¿no? Sin embargo, ahora estamos encontrándolo en una segunda esfera, ¿no? Cuéntanos un poquito y aquí vamos a tratar de compartir también Sí, el... Lo de Guzmán sí me parece realmente una lástima, ¿no? Realmente porque él está pagando un error tan básico
ahora le dicen bombero, bueno, no bombero, sino que le tiene miedo a los bomberos, porque cada vez que un bombero se va corriendo, ¿no? Entonces, realmente es penoso, porque yo en particular creo que es un buen candidato, pero lamentablemente la gente castiga, y sobre todo el segmento femenino lo ha castigado tremendamente, ¿no? Ujú. El problema de Guzmán, y nosotros ya lo hemos hablado en algún momento, ¿no? O sea, el límite o despegue de su candidatura ha estado asociada al fracaso, al éxito del gobierno de Sagasti. En realidad, por más que no sea cierto que este gobierno no es morado, para la percepción de la población sí lo es, y punto. Es. O Ujú. sea, cuando la percepción de la población se consolida en el imaginario colectivo, se convierte en verdad, si no lo sea. Así de sencillo, ¿no? O sea, tal vez aquí fue necesario un zanjamiento, ¿no? Un deslindar, ¿no? Mucho más claro, tal vez, No, ¿no? no, yo diría por el contrario, ahí el haberse colocado de costado le ha afectado tremendamente, Ah, ¿no? Por ejemplo, bueno. te voy a colocar una muestra, por ejemplo. Ujú. Es que en el imaginario dice, este es morado y punto, nadie te va a quitar, así sea amarillo, así sea naranja, ¿no? O Mm, sea, por ejemplo, en octubre Guzmán tenía 6% y empezó a ujú. subir en noviembre, e incluso cuando el gobierno de Sagasti tenía su punto más alto de popularidad. Ahí llegó a colocarse incluso en segundo lugar. En enero, ya cuando empiezan los problemas con Sagasti, cae fuertemente su popularidad, ahí es donde Guzmán baja al 4%, ¿no? Y hay una relación entre la bajada de Guzmán con el incremento de los niveles de desaprobación del gobierno. O sea, en realidad para mí ponerse al costado y no asumir los pasivos y activos del gobierno fue un gran error de Guzmán. Ujú. O sea, ahí ese tema ha sido, y quiero mencionarte algo que para mí es muy, muy importante. No sé si recuerdas, Guzmán defendió más a Vizcarra que a Sagasti. Ya sagaste. O sea, y definitivamente, ¿cómo se llama? Esta repetida de la oposición y esa falta de apoyo a los morados ha permitido que el desgaste de Sagasti y de la figura sea más acelerada, ¿no? Y Ujú. también de la propia candidatura de Guzmán. En realidad las posibilidades de los morados son bastante escasas bueno, ellos tienen una configuración de una tendencia decreciente, ¿no? O sea, las cosas están así, yo dudo que esto pueda remontarlo, ¿no? En el caso de Urresti, creo que ese es otro personaje también interesante ¿cómo se llama?, de analizar, ¿no? O Ujú. sea, con respecto a Urresti han ocurrido tres hechos que para nosotros han sido muy importantes, ¿no? La primera y la principal, yo creo que fue incurrir y llegar al Congreso de la República, ¿no? En realidad, en lugar de sumarle el Congreso, él ha terminado por desgastar su candidatura, ¿no? Antes de su postulación, por ejemplo, tenía 12%, ¿no? Es más, él llegó a salir elegido, recuerda, con la primera votación nacional para el Claro, Congreso. así es. Y luego empezó a descender. En noviembre, por ejemplo, que es el colapso más fuerte por el golpe de Estado, cae al 6%, ¿no? Y de ahí se ha mantenido estancado hasta el mes de enero de 2021. En la última encuesta, él ha subido un punto, ¿no? Ujú. Otro elemento que para nosotros es importante es el tema de su vinculación con los Luna Galvez, que en realidad está asociado a lo de arriba, ¿no? O sea, la presencia de los dueños de la UPP es una mochila bien pesada para poder correr en campaña, ¿no? Y Mm. el peor error que comete Urresti es la resistencia de zanjar claramente con ellos, ¿no? Esto no le permite despegar, ¿no? O sea, no es como Lescano. Lescano tiene una reacción rápida, él
de saque cuestionó a Merino, a Acción Popular, a la gente que tiene una mala percepción. Yo creo que ahí Lescano fue muy, muy hábil, y esto evidentemente no pasa lo mismo con Urresti, ¿no? El tercer hecho que hemos visto y que explica también este estancamiento y esta caída son los escándalos del caso Bustos, sobre todo el último por la compra de testigos en plena campaña, y no haberlo aclarado en su momento con una contundencia que amerita para un candidato como que está lanzándose a la presidencia es grave, ¿no? Ahora la población está más vigilante, más exigente con su voto, ¿no? Si Urresti no se desmarca de lo Luna Gálvez y no neutraliza los efectos del caso Bustos, yo lo veo realmente fuera de carrera, ¿no? El de Soto, creo que vale la pena profundizar porque hay mucha gente que considera que es uno de los mejores candidatos a la presidencia, ¿no? Valdría ahí preguntarse por qué no ha pegado su candidatura, ¿no? En épocas tan críticas de desconfianza, ¿no? Y como te decía, ¿no? La percepción que tiene la población electoral es que de Soto es el plan B del fujimorismo. O sea, los asocia con López Aliaga, con Sillones en su momento, y cuando esta percepción se posiciona en los electores, se convierte en realidad, como te decía en antes, ¿no? La hipótesis es que el voto fujimorista se va a repartir entre estos candidatos, ¿no? Entonces, claro, este núcleo duro que te hablaba es el límite, ¿no? Ahora, uno puede notarlo, por ejemplo, te voy a poner algunos ejemplos que a mí me parecen interesantes, ¿no? Cuando irrumpe De Soto, él tenía 2% en septiembre. Cuando él sube, justo en noviembre, donde se da el golpe y cae Keiko de 7 a 5%, esto lo capitaliza De Soto. Y sube a 5% en enero, ¿no? Ahora, en febrero De Soto cae un punto, Keiko se estanca, pero esta vez quien capitaliza es López Aliaga, por ejemplo, quien sube del 0.7 al 3% en la última encuesta de Ipsos Perú. Una conclusión sería que las posibilidades de Hernando De Soto estarían bien limitadas a lo que pueda pasar con la candidatura de Keiko, que se encuentra estancada, y de un López Aliaga que en realidad está en un proceso de crecimiento interesante. Finalmente, para completar este pelotón intermedio, Acuña, ¿no? Bueno, sobre Acuña en realidad no hay mucho que decir, ¿no? Prácticamente Alianza para el Progreso ha sido el pararrayo que capturó todos los pasivos que generó la vacancia de Vizcarra. Esto no lo ha pagado nadie, muy poca gente lo ha pagado, ¿no? No lo pagó Acción Popular por la presencia, no lo ha pagado el fujimorismo porque finalmente se recuperó. Y conclusión, pagó todo. Lo mejor que hubiera hecho de veras Acuña es dejar que el jurado lo deje fuera de carrera. Ahora, esto de hecho va como te decía, ¿cómo se llama? Esto puede favorecer a alguien, o sea, si bien es cierto, no se ve a nadie del pelotón intermedio con posibilidades de pasar a la segunda vuelta, lo que es verdad es que cualquier acción que pueda emprender uno de ellos puede favorecer a alguien de arriba, como por ejemplo, si De Soto quita su candidatura, este puede favorecer o a Keiko o a López Aliaga, donde hay una relación que yo te estaba comentando, ¿no? Entonces, claro, ¿hacia dónde, por ejemplo, se iría la votación, que es relativamente importante el caso de Acuña? ¿Dónde se iría la votación de Acuña? ¿Se iría a Urresti? ¿Se iría a Keiko? O probablemente podría irse hacia ¿cómo se llama? Hacia Lescano, por ejemplo, ¿no? Podría ser, ¿no? Aunque tal vez el lado de Alianza para el Progreso y Acuña se lo ve más empresarial, ¿no? O sea, Acuña es un empresario
mientras que el Escano está más cercano ahorita a la clase más popular, ¿verdad? Sí, pero no te olvides que Acción Popular es de centro derecha. Derecha. O sea, lo que pasa es que por ser centro derecha, el Escano puede decir lo que le da la gana y no suena, no suena tan feo como, por ejemplo, él decir, ¿sabes qué? Vamos a sacarle la mugre a los empresarios. No tiene tantos efectos como si lo dijera Verónica Mendoza, por ejemplo, ¿no? Claro. Lescano puede decir, vamos a controlar precios, una cosa quien lo diga, y justamente es porque es por la ubicación del Lescano. Claro. O sea, le resulta un poco más fácil moverse dentro del escenario político, ¿no? Claro. Y el discurso, ¿no? Como que tiene más espacio para moverse, ¿no? Mientras que en el caso de Verónica Mendoza, Verónica Mendoza sí. está más encamisetada, pero el discurso de Verónica Mendoza como que se está saliendo de la camiseta precisamente, ¿no? Lo que comentábamos hace un momento. Sí, efectivamente. Yo también veo eso, ¿no? Julio, hablemos ahora del tercer pelotón. El tercer pelotón, los que están más abajo y que de alguna manera también tienen que ver pues en esto porque sus candidaturas o su electorado va a servir para unos o para otros. Aquí, ¿a quiénes podemos encontrar? Podemos encontrar a un López Aliaga, a un Alberto Bengolea, a Ollanta Humala, al señor Arana, a Urresti, que me sorprende verlo aquí, pero creo que la coyuntura lo ha llevado a este lugar, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de este tercer pelotón. Digamos, Urresti no está ahí, creo que hay una equivocación. En realidad este artículo, cuando trabajamos esta parte, yo lo hice en realidad por una demanda de un amigo, que me animé a escribir algo sobre eso, porque además intentaba dar una respuesta a los candidatos y a los seguidores que no creen en las encuestas que se difunden, ¿no? Y que piensan que se hace para manipular el voto. Ahí me gustaría en algún momento, seguramente de la entrevista, poder ocultar mucho esto, si es verdad o no es verdad, ¿no? Correcto. Bueno, le llamamos pelotón de abajo, digamos, por la ubicación en las encuestas, un poco para que la gente se ubique, ¿no? Entonces, acá deberíamos hacernos una pregunta: si hay campo para un outsider a menos de mes y medio de las elecciones, o casi, hoy día creo que se cumple el mes y medio exacto, ¿no? Y si lo hay, ¿cuál sería el que tuviera mayores posibilidades, ¿no? O sea, ¿realmente hay campo? Y mi respuesta es que el Perú es uno de los pocos países donde todo es posible, ¿no? Ahora, yo lo que veo que este escándalo del vacuna gay, que va a incrementar los niveles de desconfianza en el electorado, lo que nosotros vemos es que esto perjudique a unos y favorezca a otros, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros creemos que al incrementarse los votos nulos, queda poco juego para que sigan creciendo como lo venía haciendo Lescano, por ejemplo, ¿no? Pueden caer, pero crecer con la velocidad que estaba planteándose Lescano era un poco más complicado. Y al no crecer, la mayoría de ellos se quedan prácticamente enanos, con bajos porcentajes. Entonces, esto hace la posibilidad de que alguien pueda arremeter de fondo y colocarse en el batallón de primera fila para disputar el pase a la segunda vuelta. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de ellos podría ser? Bueno, de Salaverry no lo veo por obvias razones, por todo este tema en la que se le incluye a Vizcarra, ¿no? Definitivamente le va a afectar tremendamente a la candidatura de Salaverry, ¿no? Yo también descartaría, por ejemplo, a los que están estancados o a los que están en declive o que no aparecen en las encuestas, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de Ollanta, de Arana, de Burujito, de Ciro Gálvez, ¿no? Estamos hablando de ellos, ¿no? O sea, yo los quitaría realmente. Entonces, si quitamos a todo esto, el tablero de lo posible
que iría solamente López Aliaga y Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque son los que han subido en la última encuesta de Ipsos Perú. Por ejemplo, Aliaga subió de 0.7 a 2.3. Estamos hablando de que ha subido casi más de 3 veces. Y en el caso de Castillo, Castillo ha crecido el 1%, ¿no? Entonces esto nos permite afirmar que podría por ahí irse, ¿no? Y ahí podríamos analizar a cada uno de ellos. En el caso de Castillo, este es un candidato conservador, de la izquierda autoritaria, incluso hasta media homofóbica. Hablo de Cerrón, que es el dueño de esta franquicia política, ¿no? Las posibilidades de crecimiento yo los veo muy limitadas por el tema de la presencia de la Mendoza. O sea, para que López Aliaga pueda crecer, tiene que caer Verónica Mendoza. Y no solo que tiene que caer Verónica Mendoza, sino que los votos corran hacia este candidato, ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión. Entonces, ahí, por ejemplo, es bien difícil que un segmento de la población corra hacia este candidato, de manera que su crecimiento yo lo veo bien difícil. Yo creo que a lo máximo que podría aspirar Pedro Castillo es a perjudicar a Mendoza y sacarle la segunda vuelta. Recordemos las elecciones justamente que hablábamos de antes, que ella pudo haber ingresado a la segunda vuelta, pero el crecimiento en el último tramo de Gregorio Santos la terminó de sacar fuera de carrera. Y eso puede suceder ahora, es posible. Entonces, eso es lo que yo veo con respecto a Castillo, ¿no? Con respecto a López Aliaga, ya ustedes es un candidato pues de derecha, es conservador, liberal en economía, pero conservador en términos de derechos de las personas, ¿no? Su límite ya lo hemos mencionado, ¿cómo se llama? El voto fujimorista disputarse con el voto fujimorista, con Keiko, ese es su principal límite, ¿no? Sin embargo, él tiene una ventaja, no sé si lo habrá notado, él tiene una campaña, pero atroz, millonaria, seguramente con su plata. Y es posible que sea así, ¿no? Porque tiene mucho dinero. Claro. ¿No? Ahora, ¿de dónde ha venido? Y ese es otro tema, ¿no? Pero ahora, también se le percibe una cierta arrogancia, ¿no? Sus entrevistas son un tanto arrogantes, ¿no? Claro, él tiene una exposición permanente en los medios. Hay que reconocer que él tiene una sencillez para hablar y tiene fuerza en los mensajes que dirige a sus electores. Esto le ha permitido crecer, ¿no? En la encuesta última. O sea, él ha pegado en un segmento importante de la población porque recoge los miedos del sector conservador, religioso, que es homofóbico, que es contrario al aborto. Entonces, él sabe lo que está haciendo. Por ejemplo, la gente esa de con mis hijos no te metas, que era del fujimorismo, no sé si recordarás. Claro. Ese se ha ido con él, definitivamente. A mí no me cabe duda que va a terminar con él. Ahora, yo creo que él podría crecer más, y lo que señalas tú es muy importante. Él despliega una soberbia descomunal, ¿no? Y tú sabes que esto en campaña tiene efectos pues fatales, ¿no? Si no, tendríamos que recordar cómo le fue a Lord Barnechea cuando rechazó la invitación a probar un chicharrón, por ejemplo, ¿no? Otro aspecto también que creo yo que juega en su contra del señor López Aliaga es al ser representante de los grandes, ni siquiera se presenta como el emprendedor, que hubiera sido interesante, no, sino se presenta diciendo yo tengo más plata que Acuña. O sea, es percibido como si fuera un empresario grande, ¿no? O sea, como señalábamos antes, a los empresarios no lo ven bien, ¿no? Claro. Por todo lo que ha ocurrido con Odebrecht, ¿no? Y la vinculación que tienen esto con los actos de corrupción, ¿no? ¿Es injusto esto? Sí, pero justos pagan por pecadores, ¿no? El otro tema son las mentiras, ¿no? Él es bien ligero, exagerado, ¿no? Por ejemplo, este tema de las cartillas que inducen a la homosexualidad de los niños, que luego fue desmentido por el Ministerio de Educación, fue una mentira
metida de pata, o decir que Vizcarra es comunista, que todos son comunistas, que todos son Marxistas. marxistas, ¿no? Entonces, esto es realmente un exagero y no permite recoger a alguien que podría ser de izquierda conservadora, porque hay gente que es de izquierda conservadora y que tiene miedos y que se ve reflejada en él por la crisis política, ¿no? Ahora, este tema de la mentira en campaña y cuando te descubren es un pecado mortal que los electores no perdonan, sino habría que preguntarle a Toledo y recientemente a Vizcarra cómo les está yendo con todo este tema de las mentiras, ¿no? Ahora, si López Aliaga en el último tramo logra regular su soberbia y en realidad debería poner en tapete todo el esfuerzo que ha desplegado la gran empresa, sobre todo el sector extractivo en la lucha contra la pandemia, ¿no? Y si reduce a cero el número de mentiras que dice, es posible que le pueda ir mejor, sobre todo en el tema de la empresa. A mí, por ejemplo, han habido un gran despliegue de empresas como Antamina en el norte, en el Cusco, ¿cómo se llama? Que tenía la empresa de Grenco, bueno, no recuerdo ahorita, está Cerro Verde, está Quellaveco en Moquegua, en Tacna está Minsur, Sauder mismo, son empresas que se la han jugado por el tema de la pandemia y la gente no les reconoce nada. Eso debería colocarlo en tapete, ¿no? Yo creo que López Aliaga, sencillito y reguladito, se le podía ver más bonito, ¿no? A nuestro entender, López Aliaga podría ser una sorpresa, claro, si no aparece un destape que pueda perjudicar su candidatura, ¿no? Julio, yo recibí un comentario también de un analista político hace algunos años y quien me decía que cercano ya a las elecciones propiamente, al momento crucial de elecciones, lo que los candidatos buscan es que el contendor, el contrario, el otro candidato, ¿no? Que es peligroso, digamos, para cometa, como en el fútbol, cometa pues toque la pelota con la mano y haga un penal, ¿no? Y prácticamente un autogol para ese. ¿Qué podría pasar con Forsyth, por ejemplo, que hemos visto sus tendencias a la baja? ¿Qué podría pasar con Keiko? ¿Qué podría pasar con Mendoza y con Lescano finalmente, ¿no? Mira, bueno, de Lescano ya hemos hablado. Yo creo que su tendencia ya es bien difícil que le saque cosas. Le han sacado lo de su hermana Terruca, que le quiso dejar en la calle, y esos son temas. Su esposa chilena, creo, ¿no? Le han Su esposa sacado el extranjera tema también, creo, ¿no? del acoso sexual, que su esposa es chilena, pero ya cuando un proceso se convierte en tendencia, salvo que aparezca algo extremadamente grave, pero que sea percibido por los electores, eso pueda cambiar. Ya. O sea, algo que aprendí yo de todo este negocio es cuando un proceso se configura en una tendencia, es muy difícil que esto se pueda revertir. Es más, yo no creo que en el último tramo la guerra sucia funcione. Bien difícil, muy difícil. Tiene que creérsela a la población. Y es más, la gente ya cuando se enamora de alguien es difícil, ¿no? O sea, ya tiene metido. Keiko va a depender mucho de lo que pase con De Soto. Y lo mismo, estos tres candidatos, como te diga, en realidad, imagínate una manta inelástica, ¿ya? Si uno de ellos jala, la manta destapa al otro. Así al otro, claro. Entonces, si yo quiero más manta, tengo que jalarle al resto, ¿no? Guzmán sí yo lo veo en realidad muy difícil. Complicado. A Forsyth sí creo que este tema, por ejemplo, del voto nulo blanco puede favorecerlo. Te digo por qué. Porque ya él, por ejemplo, si él logra redefinir su campaña, porque Forsyth es algo así como la expresión de la antipolítica. Un posicionamiento importante, por ejemplo, cuando nadie tenía apoyo, Forsyth lo tenía porque Forsyth expresaba ya a la gente que no creía en la política. Y bueno, ya creamos un jugador que el tipo es guapo, el tipo es joven, alcalde, no sé, que salió de su línea de confort, que le ligó lo de Gamarra,
o sea, que tenía un éxito relativo, porque en realidad no está en cuestión si es que fue cierto o fue mentira el éxito de su gestión. La gente lo ve como algo positivo, ¿no? Ahora, lo otro es que si Forsyth, por ejemplo, al ser expresión de la antipolítica, yo le recomendaría que cuestione a la clase política. Porque él tiene que recuperar ese espacio que él expresa, que es la antipolítica. Entonces, si él arremete contra la clase política, y que no es muy difícil hacerlo en un momento donde todo el mundo no cree en nadie. O sea, cuando yo te digo algo que tú quieres escuchar, es fácil que se posicione en la mente de los electores. Entonces, claro. Forsyth le favorece este tema del voto de desconfianza. Porque a él lo que tiene que hacer es no seguir cayendo. Y no seguir cayendo significa redefinir radicalmente su estrategia. Definitivamente. Como te digo, en el caso de Mendoza, definitivamente va a tener que ajustar su campaña si quiere pasar a la segunda vuelta, llegar a un acuerdo con Pedro Castillo, con el núcleo izquierda Ollanta, ese bloque, que llegue a un acuerdo político, ¿no? Porque lo más probable es que si ella no llega a un acuerdo político, yo estimo que podrían afectarle, ¿no? Hay otro detalle también que quiero que tú tomen, sobre todo la gente que nos está escuchando, tome en consideración. Históricamente, y este sí es un dato que yo he venido investigando, porque esto ya lo vengo trabajando muchísimos años, ¿no? Para poder hablar con propiedad, ¿no? O sea, hay una cultura de concentrar el voto en 3 candidatos. Desde el año 2001, 2000, viene ocurriendo esto. Por ejemplo, en el año 2001 se concentró en Toledo, en Alan y en Lourdes, el 2001, ¿no? Solo los 2 que pasaron a la segunda vuelta tuvieron casi 46%. ¡Wow! Sarto. ¿No? Si eso le sumas el 22 que obtuvo Lourdes, estamos hablando de más 60 y tantos por ciento. Mira, eso estamos hablando. Y otros llegaban a 3.25. O sea, mejor dicho, los candidatos que van abajo, si no crecen, se pulverizan. Porque ese voto va hacia un candidato. Claro. En el año 2006... Perdón, Julio, en ese momento, en ese análisis que haces, hay que sumar también el porcentaje de los nulos y viciados, que también fueron bastantes, ¿no? Entonces claro, ahí está completando prácticamente todo un 100%, sí, ¿no? Exactamente. Por eso que te estaba diciendo que esto es bien complejo. Ahorita vamos a retornar al voto nulo blanco, que sería muy importante explicar en qué problema nos estamos metiendo, ¿no? Ya. En el año 2006, Ollanta, Alan y Lourdes lograron casi 60%, más de 60% tuvieron los 3 primeros candidatos. En el caso de 2011 estaban Ollanta, Keiko y PPK. Y tuvieron un poco más de 60% también. Esta situación se repite relativamente en el año 2016. Keiko, PPK y Mendoza. Ahí Barnechea se queda con 15, se concentra en Verónica, en Keiko, en PPK y Verónica Mendoza. Ahí se concentra la votación. Y Barnechea, que tiene 10.95. Ahí el otros se incrementa a 18% en otros, o sea, se digrega. Ahí ha sido lo más alto en materia de otros, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que hay que tomar este elemento en el último tramo. La gente tiende a concentrar por los candidatos que van adelante, ¿no? Por eso es que se construyen todo ese tema de que manipulan las encuestas y todo este rollo que en lo general a mí, en lo personal, no me cuadra, no creo mucho en eso, ¿no? Generalmente, como te decía, los que piensan así son los que
o su candidato no esté en primero, ¿quiénes cuestionan las encuestas? Los que no aparecen, pues, o sea, no creen, ¿no? Si aparecieran, sí le reventaran cuentas. Y yo te pongo un ejemplo, A ver. si nosotros, por ejemplo, cada vez que a mí me dicen, y yo no quiero defender a ninguna encuestadora, porque eso no me compete, pero cada vez que escucho que las encuestas distorsionan el voto popular, yo siempre les pregunto, ¿las encuestas influyen en tu voto? Y la gente se queda pensando, te dice no. Y si no influye en tu voto, ¿por qué tiene que influir en el voto de los demás? ¿O estás pensando que la gente es bruta, es menos inteligente que tú y se deja manipular? Y hay otra cosa que te quiero afirmar. En los últimos 30 años, si tú revisas la historia, que creo yo que tienes la edad suficiente como para más o menos acordarte, los medios de comunicación, movidos o no por los poderes fácticos, siempre han apostado por un candidato. Así es. Mira, yo recuerdo, pero en realidad rara vez han logrado su cometido. Por ejemplo, cuando compitió Fujimori con Vargas Llosa, ¿te acuerdas? ¿A quién Claro. apoyó la gente? A Vargas Llosa. Vargas Llosa, así es. Todos. ¿Y quién ganó? Fujimori. Fujimori. O sea, Julio, perdón, tú me dices, hay todo un aparato logístico, todo un aparato publicitario, ¿no? Un aparato con mucho dinero de por medio, apoyando a un candidato, tal vez moviendo encuestas, inclusive de manera maquillando, qué sé yo. Sin embargo, el resultado fue adverso de todo eso, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, cuando Fujimori tenía todo el control de los medios, ¿te acuerdas? Cuando compitió con Toledo. Después que se descubrió que le ganó con fraude, o sea, con todo el aparato control, pero a la mala, con encuestas pagadas, ahí todo se ha pasado por televisión, ¿no? Le ganó con fraude. O por ejemplo, cuando Keiko se enfrentó a Ollanta, ¿a quién apoyó los poderes fácticos? ¿Contra quiénes arremetieron los medios de comunicación? Los medios de comunicación. Contra Ollanta. ¿Y quién ganó las elecciones? Ganó Ollanta. Sí, pues. O sea, si los medios influyen en el voto de los electores, ¿por qué lo tenían que hacer las encuestas? ¿No? O sea, yo creo que creer eso es insultar la inteligencia. Que lo intentan es cierto, es verdad, intentan, porque tú ves cada encuesta, por ejemplo, en el sur. ¿Cuántas encuestas tú ves? Donde ponen al primero a uno Alianza para Progreso, luego ponen al otro Juntos por el, pero cada uno hace su encuesta. ¿Tú crees que la gente va a creer eso? Sí, pues. Lo ponen a Pedro Castillo con 30%. ¡Wow! ¡Wow! O sea, ¿eso tú crees que la gente lo va a creer? En realidad, esto es más, yo creo que todo esto contribuye con los niveles de desconfianza. Y ahí quisiera rematar algunas ideas, doctor, con respecto, ¿qué es lo que en realidad a mí me preocupa? Porque hemos hablado de que la suma del ausentismo, que se va a agravar definitivamente. Por la pandemia, ¿no? Definitivamente. Yo sí creo, ¿no? Entonces, creo que va a poner en riesgo la legitimidad de las elecciones. Y yo te decía que en los 20 años había crecido el ausentismo hasta 19%, te decía, ¿cierto? Y te decía también que el último año el ausentismo llegó a 26%. Se puede incrementar, se puede incrementar. Luego tienes un 20% de votos nulos blancos. ¿Se puede incrementar? Se va a incrementar. Y yo te quiero te quiero mostrar algo que para mí es gravísimo y que es detectado por el último reporte de la encuesta de CPI, que para mí realmente es complicado, ¿no? Por ejemplo, a nivel presidencial, la tendencia de los indecisos, el 67% de los indecisos tiene la tendencia, señala que no va a votar por ningún candidato. Y si no va a votar por ningún candidato, significa que va a votar en blanco o nulo. No hay otra forma.
¿de acuerdo? Estamos hablando de ¿cuánto? Del 67%. Y Wow. quien te dice, por ejemplo, ahorita el nivel de nulo blanco para la presidencia alcanza casi el 20%, ¿de acuerdo? Para la presidencia. Y Ya. los indecisos llegan al 30%. Wow. Si tú sumas estas dos cifras, estaríamos hablando de cerca del 40% del voto presidencial que va a votar nulo blanco. Ahora, aumentale eso al ausentismo. Wow. O sea, Pasamos el esto 50%. Pasamos el realmente, 50%. realmente es terrible esto. A nivel Claro. congresal es peor. A nivel congresal es peor. O sea, solo nulo blanco alcanza el 50%. Wow. O sea, el 50% tiene la tendencia a votar nulo blanco. Entonces, la legitimidad del Congreso, o sea, mejor dicho, las curules parlamentarias se van a distribuir de ese 50% solo los que pasen la valla electoral. Eso agrava la legitimidad. Lógico. Entonces, nuestra conclusión es que no estamos hablando de cosas mayores, ¿no? O sea, lamentablemente, los resultados, por lo menos que vemos ahora, en términos, en conclusión y para ser más claro, el ausentismo y la avalancha de votos nulos y blancos pueden poner en cuestión la legitimidad de las elecciones y también de los candidatos que van a pasar a la segunda vuelta. Vamos a suponer por un caso hipotético que el candidato del primer lugar y del segundo lugar alcance 30%, Ya. que se concentren en ellos dos Ujú. y que el 20% se vaya por otro lado, ¿de acuerdo? Que no es ese 30% está obligando al 70% que vote por uno de los dos. O sea, que Wow. vote por un candidato Que al no. cual él no votó por él. Así Entonces, es. dime si esto no es grave. Claro, claro que sí. Esto es grave. Julio, nos hablas de legitimidad, que no es lo mismo que legalidad. O Sí. sea, no está en riesgo el que las elecciones se puedan, no sé, truncar, bloquear o anular, No, tal vez. No, eso no está en no. riesgo. No, es que debería ser así. O sea, te lo digo con toda sinceridad. Hmm. Por ejemplo, para poder anular un proceso electoral, según la ley orgánica de elecciones, necesita los 2/3 de los votos. Los 2/3 de los votos. Las dos Hmm. terceras partes. Para recién anularlo. Y en el caso del ausentismo no habla nada del ausentismo. Ah, O sí, sea, sí. no se puede anular una elección así no vaya el 50%. Mm, Imagínate, vamos a exagerar, imagínate que el 50% de gente no vaya a votar, ¿ya? Y de ese 50%, el 50% vota nulo blanco. O ya, sea, al final van a decidir entre el 25% de los nada electores. más. Claro, Eso realmente es terrible. Estas cosas terrible, tienen claro. que cambiar. La reforma política tiene que mirar hay que ser menos exigente para anular una elección, sobre todo en situaciones críticas como la que nosotros tenemos, ¿no? Claro. Julio, para poder un poco encontrar algunas conclusiones, la lectura actual, yo voy a hacerlas y quiero que tú me ayudes a validarlos o no. En una lectura actual, a este momento estamos en febrero, cerrando ya el mes de febrero, prácticamente podríamos decir que el escano ya está pasando a una segunda vuelta. Obviamente, si es que no ocurriera otras cosas posteriormente, ¿no? El escano ya Sí. tendría su segunda vuelta prácticamente asegurada y que de los tres candidatos que lo acompañan, no tenemos todavía quién sería el que lo acompañe para esa segunda vuelta. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ya. Ahora, estamos hablando de que el pelotón 3 o el de tercera base, los que están más alejados, prácticamente el 100% de ese pelotón estarían no pasando la valla electoral. ¿Estamos de acuerdo con eso? No, depende, Depende. depende. O sea, a ver, eh, favorece, por ejemplo, el hecho
de que haya la mayor cantidad de votos inválidos. ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, ese 3% que tú ves en López Aliaga se convertiría en 6%. Ah, claro, al momento ¿no? de descontar los votos en blanco. Exactamente, Perfecto. porque solo se contabiliza los votos válidos que le llaman. Válidos, entonces, válidamente emitidos. uno inválido, Correcto. entonces no se contabiliza, ¿no? Ya, muy bien. Y en todo caso, y del pelotón intermedio, ellos sí estarían pasando esa valla electoral, estarían ellos en mejores posiciones, ¿no? Sí, todos. Todos prácticamente. Todos. Muy bien. De hecho, una otra conclusión importante, que los votos nulos y blancos se van a incrementar tremendamente, sobre todo por el ausentismo, enfocados básicamente a la causa de la pandemia. ¿Correcto? Muy bien. Ya. Y digamos el ausentismo. El ausentismo el voto principalmente. nulo es un voto de protesta. Lo que ocurre es que el ausentismo se da por varios factores, pero principalmente se incrementa por los niveles de desconfianza. Eso es lo que hemos podido descubrir nosotros, porque cuando ha habido un acontecimiento nefasto en esa coyuntura, el ausentismo y los votos nulos han crecido tremendamente, ¿no? Entonces, nuestra hipótesis es que está relacionado con los temas de desconfianza. Solo que en este caso hay que agregarle a esa votación de desconfianza el tema de la pandemia. Muy bien. Otra conclusión importante, se hablaba de la concentración del voto hacia los dos o tres primeros lugares, ¿verdad? O sea que si el día de las elecciones yo voy a votar y mi voto está por el séptimo de la lista, ¿no? De pronto, porque sé que mi voto se va a perder, más o menos ese es el panorama, digo, no, mejor voy a votar por alguno que está en los primeros lugares, ¿no? Eso se da, es un fenómeno que se da a través de la historia también, según lo que nos ha mencionado. Quiero decirte algo al respecto, que justamente cuestiona este tema de las creencias, ¿no? O sea, en el último tramo de la campaña, las encuestas se sinceran. Yo estoy haciendo un trabajo justamente para ver en qué momento las encuestas se sinceran. Y hemos notado que a partir de enero ya empiezan a sincerarse todas las encuestas. Enero, febrero, marzo, abril empiezan a sincerarse totalmente. Y conforme se van acercando, se va sincerando. O sea, empieza a mostrar realmente el temperamento electoral del momento, ¿no? Y que es lo que hace que uno termine realmente sintiendo en la calle, sintiendo en el rumor electoral quiénes son realmente los favoritos. Y eso no lo determina una encuesta, la gente lo siente el taxista, ¿me entienden? ¿No? O sea, por eso que siempre dicen que el taxista es un buen termómetro, porque el taxista conversa y recoge el rumor electoral, ¿no? De un segmento de la población, obviamente, ¿no? Así es. Julio, avancemos un poquito en el tiempo, supongamos que llegamos un 11 de abril, hay un presidente electo y en julio del próximo año estaría asumiendo el cargo de presidente propiamente. ¿Qué se le viene? ¿Cuál es la problemática principal que va a enfrentar ese nuevo presidente del Perú? Mira, yo creo que esto la gente lo percibe así y en realidad es así. Por eso es que para mí es clave que un candidato recoja las necesidades más sentidas del electorado, que es lo que el electorado ve como problemas. El electorado ve el tema de la corrupción. Yo espero que el próximo presidente de la República aborde este tema de la corrupción. Y esto está asociado a los poderes del Estado, que están, ¿cómo se llama?, responsabilizados del tema de la justicia, ¿no? El otro tema que está en agenda y que es muy importante, el tema de la reactivación económica. El tema de la reactivación económica es un elemento fundamental, es un tema clave, y ahí es donde se nota una ausencia de propuestas concretas con respecto a cómo reactivar la economía. Y eso hace de una u otra manera esta todavía dispersión de la votación. Por ejemplo, hoy día me llegó del Jurado Nacional de Elecciones el perfil de los candidatos a la presidencia de la República. Te la he pasado por si acaso. Y en ella señala que la gente seguía
por los planes de gobierno. Entonces la pregunta es, ¿en verdad se guía por los planes de gobierno o se guía por los mensajes que dirige el candidato en plena campaña? Yo creo que es eso, por eso que le vamos a dedicar un número especial de apuntes a lápiz a analizar los planes de gobierno. Y ahí hay una serie de profesionales que tengo comprometido, pero evitamos que tengan un sesgo, ¿no? Y queremos estudiar esa propuesta realmente sí recoge, ¿no? Y al parecer una primera mirada, bueno, yo he revisado casi todos los planes de gobierno, sobre todo los que me interesan, los que tienen mayores posibilidades, y realmente salvo algunos planes de gobierno, ahí me ha sorprendido la del fujimorismo, por ejemplo, ¿no? Que es la que más se trata el tema, pero no logra de plantear una propuesta concreta con respecto al tema de la reactivación económica, que es lo más débil, que es lo que no termina de convencer a la población, porque si uno tuviera una propuesta o mensajes claros sobre el tema de la reactivación económica, sobre el tema de la corrupción, sobre el tema de cómo enfrentar la pandemia, porque esta pandemia no se va a ir, si no ha llegado para quedarse, estamos hablando ya de cosas mayores, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión que son esos temas, ¿no? Y me temo que el tema del turismo, que es un elemento muy importante en la economía del país, se vea profundamente afectada, ¿no? O sea, realmente es difícil ponerse el sombrero del optimismo porque la clase política realmente sobre la cual hay que elegir, o sea, el menú que te ponen y que te obligan a votar por unos de ellos, la mayoría de gente va a apostar a quedarte con hambre y no comerse nada de lo que te ofrece el menú. No hay platos a la carta, no hay mucho que elegir. Por eso es que vemos los porcentajes que son relativamente bajos, donde prima la desconfianza, ¿no? Por ejemplo, si es que hubiera una votación entre todos, el voto nulo blanco ganaría en primera vuelta. Julio, ¿qué podemos decirle, y ya un poco llegando a la finalización de esta entrevista, que de verdad es muy esclarecedora para todos nosotros? ¿Qué podemos decirle ya al elector, al pobre elector que viene pues de una pandemia, que viene con una economía pues totalmente disminuida, encima violencia en las calles, delincuencia, en fin, tantas cosas que vemos? ¿Qué podemos decirle ahora que encima se les pide, porque en el Perú la votación es obligatoria, que tiene que ir a votar por un candidato en el cual no cree, por un candidato en el cual está totalmente, digamos, con imagen totalmente disminuida? ¿Qué decirle? Y esto en tus palabras finales, Julio. Mira, decirles que a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de los golpes que nos ha dado la clase política, no nos olvidemos que en algún momento juntos al terrorismo. Derrotamos al terrorismo. Juntos logramos restituir la democracia en el país con la movilización de los cuatro suyos. Decirles que gracias a ellos logramos restablecer la democracia cuando hubo un golpe de Estado en el momento más crítico, ¿no?, del país, ¿no? La movilización social que se generó fue una movilización en la historia y yo creo que irrepetible, ¿no? Yo sé que es bien difícil darle ánimos a la gente, porque hasta yo mismo lo estoy perdiendo, pero tenemos que optar responsablemente por uno de los candidatos. No les voy a decir por quién, pero creo que cada uno tiene que optar. Viciar su voto, anular su voto, es lo que peor le puede pasar al país. Necesitamos recuperar esa confianza e irrumpir en la política, que para mí es muy importante. No necesita uno estar en un partido para
poder participar en el tema público. No necesitamos, o sea, hay que preocuparnos por los problemas de la ciudad, hay que preocuparnos por cómo solucionar las cosas que van sucediendo en el camino, ¿no? O sea, la mejor forma de evitar que estos bribones sigan haciendo de las suyas, porque en realidad todo este tema de desconfianza lo único que hace es alejar a la gente sana de la política. Lamentablemente, estos políticos han hecho de la política el oficio más vil del mundo. Ahora, cuando tú le dices a la gente, vamos a militar en un partido, es como si tú estuvieras invitando a asaltar un banco o a hacer algo malo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que recuperar la política para ponerla al servicio del bien común. Yo sé que hay que darle fe, hay que emplazar a la clase política para que se junte y juntos podamos derrotar a la recesión económica, el desempleo, a los grandes males que tiene el país y a la pandemia. Muy bien, Julio, muchísimas gracias por tu participación, por compartir con nosotros tu experiencia y tu análisis, que en esta edición de Apuntes a Lápiz, pues estamos hablando prácticamente de 20 años de estudio, de análisis precisamente de las encuestas ocurridas, ¿no? Tenemos desde el 2000 hasta la actualidad. Amigos, para todos ustedes, fue la presentación de la revista Apuntes a Lápiz, la edición número 1, a cargo de Julio Faylock Rivas, quien vamos a dejar acá en la descripción de este video. Vamos a dejarles el enlace para que puedan descargarse también la revista y de alguna manera pues estar todos mucho mejor preparados con este análisis que nos hace este economista y analista político Julio Faylock, para que podamos ir a votar de una manera un poco más consciente, de una manera mucho más responsable también. Bien, amigos, gracias a ustedes por su presencia en esta edición especial de Cultura Perú. Gracias nuevamente, Julio, y nos vemos en una próxima oportunidad. Permiso. Hasta luego.